Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo. Como sabéis, mi nombre es Ecoliv. Esta es la parte número 7 de Historia de España. Y pues bueno, voy a explicar la regencia de María Cristina. Tengo un error a lo largo de todo el vídeo, y es que cuando me quiero referir a los liberales moderados, no sé por qué digo progresistas moderados. Eso es una contradicción, porque no puedes, o eres progresista o eres moderado. Entonces, todas las veces que en el vídeo diga progresistas moderados, a lo que me refiero es liberal moderado. Así que si quieres saber esto y mucho más, quédate hasta el final del vídeo. Descubre el mundo de la economía con tu economista de confianza, Ecoliv. Bueno, ahora voy a hablar sobre la regencia de María Cristina. Hay que entender que esta época es bastante difícil de explicar. Por lo tanto, si me extiendo más de lo habitual, entenderme que es que esta época se caracteriza por una serie de cambios, muchos cambios en muy poco tiempo, en este caso 7 años, desde 1833 a 1840. Por lo tanto, comencemos. La regencia de María Cristina va a conllevar desde el año 1833, que tenemos que tener en cuenta que es desde la muerte de Fernando VII, hasta 1840, donde María Cristina se tiene que exiliar y ahí entra Espartero. Pero bueno, vamos a comenzar. María Cristina forma un gobierno, da el cargo a Cea Bermúdez, que era un absolutista que intentó atraer el apoyo de los demás absolutistas para que al menos María Cristina tuviera algún tipo de apoyo. Además, se dejó en manos del ministro Javier de Burgos, en 1833, la división provincial del país para buscar la centralización administrativa. ¿Qué quiere decir la centralización administrativa? Pues que si las decisiones, por ejemplo, de subir los impuestos se deciden en Madrid, se apliquen por igual a lo largo de todo el territorio español. Al final, el centralizar el poder o la administración es que todas las decisiones que se tomen en un lugar se apliquen por igual a lo largo de todo el territorio. Claro, el problema de todo esto, de este acercamiento hacia los absolutistas y todas las medidas que estaba tomando Cea Bermúdez, es que ante la situación, el contexto de la primera guerra carlista y la falta de acercamiento a los absolutistas, que no se encontraron los suficientes absolutistas como para poder hacer un apoyo lo suficientemente grueso, obligó en cierta manera a María Cristina a tener que rodearse de los liberales, y ahí formó un nuevo gobierno, porque esta señora otras cosas no sabrá hacer, pero lo de cambiar de gobierno y nombrar ella a quien le da la gana sí que lo sabe hacer. Forma un nuevo gobierno, en este caso con Francisco Martínez de la Rosa, que era un liberal moderado. Los principales cambios que llevará Francisco Martínez de la Rosa será la disolución de los gremios, el cierre de las abadías carlistas y, por último, dar amnistías a liberales para que pudieran volver y seguir ampliando esa cantidad de apoyos. Otras de las reformas que llevaría a cabo sería el impulso del Estatuto Real de 1834, que era a modo de carta otorgada, donde se decía que el gobierno iba a pasar a estar dividido en dos cámaras, es decir, bicameralmente, la de los próceres y los procuradores. Esto no hace falta que los aprendáis a la piel de la letra, simplemente que el gobierno pasó a dividirse en dos cámaras, bicameral, y se seguían manteniendo amplios poderes para la reina. Algunos de los ejemplos podrían ser convocar y disolver las cortes. El gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, es decir, de un gobierno de liberales moderados, iba a encontrar su oposición por parte de los liberales progresistas, que estos aprovecharon el descontento del pueblo debido a la crisis económica que se estaba dando por la guerra carlista y la propia guerra carlista, y además por la epidemia que estaban sufriendo en 1834, que era la epidemia del cólera. Entonces aprovecharon esta serie de factores para apoyarse en las juntas locales y en la milicia nacional para protagonizar una serie de revueltas urbanas, es decir, rebelarse contra el gobierno que en ese momento estaban mandando. ¿En qué derivó estas revueltas? Pues bueno, consiguieron la dimisión de Francisco Martínez de la Rosa en junio de 1835 ante tanta presión, y la reina tuvo que buscar rápidamente un nuevo liberal moderado, porque sabemos que a la reina nunca le va a gustar las medidas propuestas por los liberales más progresistas. Entonces va a buscar el otro apoyo de un progresista moderado, en este caso Queipo de Llano. Pero claro, el gobierno de Queipo de Llano pues va a durar muy poco, desde junio de 1835 hasta septiembre de 1835. Básicamente no va a poder hacer frente a esta serie de problemas, ni va a poder solucionar la crisis económica. Va a seguir estando en la guerra carlista. Va a haber un ambiente de tensión en la sociedad que va a dimitir, y bueno, y ahí pues ya entramos que dio paso a un gobierno de progresistas, es decir, de liberales progresistas.
Aquí entra el gobierno de Mendizábal, que conlleva desde septiembre de 1835 hasta mayo de 1836. Sus políticas van a ser muy radicales, propias del liberalismo progresista. Algunos de los ejemplos que tenemos son la reorganización de las milicias nacionales. Vamos a tener en cuenta que siempre los progresistas moderados van a intentar mantener el orden social con la eliminación de las milicias nacionales, y los progresistas, es decir, los liberales progresistas, siempre van a intentar volver a formar esa milicia nacional. Al fin y al cabo era su forma de poder llegar al poder. Y la supresión de la Mesta, que la Mesta era pues un gremio de ganaderos con altos privilegios. Eso como medidas así bastante principales. Otras de las medidas que lleva a cabo son las desamortizaciones eclesiásticas de 1836. Esto consistía en expropiar las tierras de parte de la iglesia para posteriormente venderlas. Los principales motivos por los que se hacía y lo que se esperaba obtener con estas desamortizaciones era conseguir nuevos propietarios, como dictaba el liberalismo económico, recaudar dinero para sanear la hacienda real, porque sabemos que estaba hecha polvo con la crisis económica, y poder sufragar, es decir, mantener la guerra carlista. ¿Qué pasa? Que una cosa era la expectativa y otra la realidad, y la realidad no se alejó nada más que de las expectativas. Tenemos que la tierra acabó en manos de la nobleza y el clero, que eran los que tenían dinero para poder comprar esas tierras. Los campesinos se vieron afectados porque no pudieron acceder a estas tierras y siguieron siendo arrendatarios, aparte de la crisis económica que les afectaba duramente. Y por último, que no se recaudó el dinero suficiente como para poder sanear la hacienda real y sufragar el ejército. Por lo tanto, es que las consecuencias de esto fue que María Cristina, ante las medidas tan radicales de Mendizábal, formó un nuevo gobierno con Javier Istúriz, un liberal moderado. Vamos a ver siempre que la reina va a tener un gran interés en esos liberales moderados, porque al fin y al cabo no van a proponer medidas tan radicales como los progresistas. Al final la reina quiere mantener su integridad y su poder, y no va a buscar cosas que le afecten. El gobierno de Javier Istúriz comienza en mayo de 1836, justamente cuando cae el de Mendizábal, y vuelve a comenzar una serie de medidas moderadas. Esto causa otra vez el descontento de los liberales progresistas, y esta etapa se caracteriza por una inestabilidad política. Todo este chiringuito de los moderados dura hasta agosto de 1836, donde se da un pronunciamiento militar denominado el Motín de la Granja, donde un grupo de sargentos obligó a la regente a formar un gobierno progresista, en este caso con Calatrava. En este gobierno de Calatrava, ¿qué medidas toma este nuevo personaje? Se recupera la Constitución de 1812, se suprimen los señoríos y los mayorazgos, se liberaliza la economía, que dentro de esta liberación de la economía que teníamos la eliminación de los gremios, la libertad industrial y comercial, la eliminación de aduanas internas y por último la eliminación de la Mesta. Otra de las medidas adoptadas sería la ley de imprenta de 1837, que esta eliminaba la censura que hasta ahora existía a nivel periódico. Por último, la milicia nacional recobró fuerza e impulso para luchar contra ese sistema absolutista, derrocar el antiguo régimen. Aparte de todas las medidas que llevó a cabo Calatrava durante su gobierno, a finales de 1836 convocó cortes constituyentes, y toda vez que se convocan cortes constituyentes es para crear una nueva constitución. Por lo tanto, dio lugar a la Constitución de 1837. En agosto de 1837 hay unas nuevas elecciones que dan el poder a los progresistas moderados y estarán desde 1837 hasta 1840. Una de las principales medidas que tomarán en esta época será aprobar la ley de ayuntamientos, que esto lo que hacía era centralizar el poder en el gobierno, es decir, todas las decisiones que se tomen desde, por ejemplo, la capital, Madrid, se tendrá que aplicar por todo el territorio, y limitar el poder de los ayuntamientos. ¿Esto qué quiere decir? Pues al centralizar el poder en un mismo órgano, los ayuntamientos dejan de tener esa capacidad de decisión, de poder hacer lo que quieran en sus territorios. Por lo tanto, esto fastidió mucho a los liberales progresistas, porque los liberales progresistas, una de las pocas formas que tenían de alcanzar el poder era a través de los ayuntamientos, porque a nivel local había más votos hacia el bando progresista. Si tú le quitas poder a los ayuntamientos y los ayuntamientos ahora pasan a solo tener una función administrativa y de mantenimiento del pueblo, ¿de qué modo
cómo acceden los progresistas al poder, porque tenemos en cuenta que María Cristina siempre va a tener una cierta preferencia hacia los moderados. Esto causa mucho descontento y deriva en una serie de insurrecciones por parte de los progresistas que se apoyan en las juntas revolucionarias, que básicamente protagonizaron varios levantamientos y obligaron a María Cristina a tener que dimitir como regenta y a tener que exiliarse a París. Ante tanta tensión, pues no pudo hacer frente. Y ahí comenzaría la regencia de Espartero, un liberal progresista que ya veremos en un posterior vídeo que acabará gobernando con mano de hierro. Pues bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya encantado, no dudéis en suscribiros, darle a like y sobre todo activar la campanita para no perderos nada de mi contenido.